La historia de la película se sitúa en 1898, en el territorio de Montana. Colton Briggs ya no era el pistolero que infundía temor en otros tiempos. La influencia de su esposa, Ruth, lo había llevado a una vida tranquila. Cuidaba una pequeña granja, atendía una tienda sencilla y, por encima de todo, asumía con seriedad la crianza de su hija de 12 años, Brooke. La rutina era modesta y estable, y en esa calma parecía haberse diluido el pasado. Una mañana, Ruth le pidió a Colton que llevara a Brooke a la escuela. Él dudó, envuelto todavía en ideas rígidas sobre el papel que debía cumplir, pero la insistencia serena de Ruth lo hizo ceder. En el camino, Brooke trató de convencerlo de hacer una breve parada para montar a caballo. Colton, apremiado por los quehaceres, mantuvo el rumbo. Al llegar, encontraron la escuela cerrada por enfermedad de la maestra. Colton resolvió llevar a la niña con él a la tienda y aprovechar la mañana trabajando juntos, aunque la decisión no le entusiasmara demasiado. En el local apareció Jeffries, un cliente conocido por hablar más de la cuenta. Colton disimuló el fastidio y atendió con cortesía. Jeffries pidió un saco de harina. Mientras Colton subía al altillo, el hombre intentó tomar unas golosinas a escondidas. Brooke lo observó en silencio. Cuando él notó que lo habían visto, dejó las golosinas y salió con prisa. Más tarde, la niña le contó a su padre lo ocurrido, incluso mencionó la suciedad que el hombre había dejado en los frascos, un detalle que confirmaba la trampa. La quietud de la granja, entretanto, se quebró. Ruth fue sorprendida por la llegada de 4 forasteros liderados por James McAllister. Con modales educados, pidieron orientación para hallar la ciudad más cercana. Ruth, cauta, indicó una ruta, pero advirtió pronto que la visita no era inocente. Cuando los hombres se aproximaron con intenciones que ya no escondían, corrió al establo buscando resguardo. La tensión creció en segundos. Uno de los acompañantes, Eustace, insinuó retirarse por temor a la llegada del marsal. Boots, otro del grupo, lo contuvo con seguridad fingida. Ruth intentó escapar montando de improviso, pero fue interceptada. McAllister dominó la situación y su gente la capturó sin darle margen de maniobra. En medio del forcejeo, James reparó en una celda con el nombre de Colton Briggs marcado a la vista. La conexión fue inmediata. Estaban en la casa de un hombre con pasado peligroso. Eustace reconoció el apellido, y la conclusión se instaló entre todos. James no mostró titubeos. Dijo tener una cuenta pendiente con aquel nombre, una deuda que venía de atrás y que pensaba saldar. Horas después, cuando Colton y Brooke regresaron, hallaron su propiedad rodeada. El marsal de Estados Unidos Frank Jarrett, sorprendido al constatar que el legendario pistolero tenía ahora familia, les informó con pesar que Ruth había perdido la vida. La noticia cayó como piedra. Colton cavó la tumba sin aceptar ayuda, encerrado en un silencio que no dejaba escapar nada. Jarrett, por su parte, procuró reconfortar a la niña y evocó al Colton de antes, un tirador frío, exacto, implacable, para después subrayar que Ruth lo había cambiado. Brooke, con una calma difícil de descifrar, se preguntó si su padre podría seguir siendo un buen hombre sin tener a su madre al lado. Jarrett no encontró palabras. Concluido el entierro, Colton volvió solo al establo. En la madera encontró una huella de manos y, siguiendo el rastro, un mensaje inquietante escrito en la pared, una frase corta que decía que la deuda era mayor. Aquella evidencia, tan directa, dejó claro que el ataque no había sido casual. Esa noche, abrumado por un remolino de emociones, Colton abrió una caja y sacó su vieja pistola. La sombra de quien había sido apareció con fuerza. Hubo un instante oscuro junto a la cama de su hija, interrumpido por el leve movimiento de la niña, que lo trajo de vuelta a sí. Entonces la despertó con suavidad y le pidió que se preparara. Saldrían antes del amanecer. Antes de montar, encendió fuego a la casa y al establo. No era un acto de rabia, sino de cierre, ya no había regreso posible. En la ruta, Brooke quiso saber por qué había destruido el hogar. La respuesta de Colton fue firme. El camino hacia atrás había quedado bloqueado, pero prometió reconstruir lo que se pudiera cuando todo acabara. La niña, con una lucidez que dolía, recordó que no todo puede reemplazarse. Para sostener el avance y no quebrarse en la persecución, Colton impuso un régimen estricto: comer y dormir en intervalos cortos, cada 4 horas, sin excederse, conservando energía para ellos y los caballos. Brooke consideró que eso les haría perder terreno, pero su padre sostuvo que la resistencia valía más que la prisa. Mientras tanto, el marsal Jarrett siguió la pista y observó con inquietud el comportamiento de la niña. Para algunos, su silencio era desconcierto, para otros, un modo de atravesar un dolor tan grande que aún no alcanzaba palabras. En otro punto del mapa, James y su grupo tendieron una emboscada torpe a una caravana, convencidos de que Colton viajaba con ella. Se equivocaron y dañaron a inocentes.
James reprendió a los suyos por precipitarse y reafirmó su plan. Quería neutralizar primero a la autoridad, luego cerrar cuentas con su objetivo real. Una noche, Coulter despertó a Brooke tras oír disparos lejanos. No salió al galope, prefirió medir el terreno. En ese mismo tramo, el grupo de McAllister se desordenó por la impaciencia. Más tarde, un jinete se acercó a la posición de Coulter. Él barajó opciones. Brooke le recordó que podía tratarse de un agente de la ley y que su madre habría desaprobado un error. Coulter cambió de estrategia y pidió a la niña que fingiera llanto. La maniobra funcionó. El jinete era Mark, ayudante de Jarrett, fue desarmado y convertido en cebo. Con esa ventaja, Coulter localizó al propio Jarrett y a Greg, otro hombre de la comitiva, ambos heridos. Brooke, replicando la postura firme de su padre, exigió el arma de Greg. Al ser amenazada, reaccionó con frialdad, presionó la pierna herida del hombre para obligarlo a soltar el revólver. El gesto dejó claro que su aprendizaje ya había empezado. Jarrett, una vez liberado, enfrentó a Coulter. Entendía el duelo, pero recordó que desafiar a un marshal tenía consecuencias. Coulter reclamó lo que le había negado, los nombres de los responsables. La tensión escaló, y Mark, bajo presión, terminó por forzar a Jarrett a ceder. El líder era James McAllister, lo acompañaban 3 hombres. Por aquellos días, corrió el rumor de que James les había prometido a los suyos un cofre con dinero si conseguían salir de la prisión del condado de Powell. El grupo se dirigía a Colorado, hacia Santa Rosa, a donde James decía tener un asunto pendiente. Antes de partir, Coulter aprovechó para enseñar. Extrajo una bala del cuerpo de Mark y cauterizó la herida con precisión, explicándole a Brooke que el metal había contaminado el tejido y que, sin intervención, la vida del hombre corría peligro. La niña frunció el ceño por el olor y lo comparó, con ironía triste, a un guiso de campo. Era una forma extraña de atravesar el momento, pero ayudaba a seguir. Padre e hija continuaron la marcha sobre caballos ajenos. Coulter prometió que los devolvería atados en Santa Rosa. En paralelo, James cumplió su promesa con los suyos y desenterró un cofre. Al abrirlo, aparecieron billetes mexicanos. Hubo reproches, sospechas, miradas tensas. James cortó de raíz el murmullo. Si hubiese querido engañarlos, dijo, no estarían respirando. En realidad, ocultó la verdadera fortuna en otros escondites y dejó el cofre como señuelo. También aseguró que no necesitaban buscar a Briggs, el propio Coulter acudiría. Dejó la línea del telégrafo cortada para ganar días y estableció turnos de vigilancia de 4 horas. Esa noche, bajo el cielo seco del oeste, Brooke quiso saber si su padre había cambiado tanto después de conocer a Ruth. Coulter, sin decoros, reconoció una naturaleza fría, poco dada a mostrar sentimientos. Ni siquiera había llorado la muerte de su madre, dijo. Todo se quebró y se rehizo con Ruth. Por primera vez sintió el miedo a perder a alguien y el deseo de ser digno de ese amor. Brooke confesó que, cuando su madre murió, no sintió nada distinto a un vacío profundo. Coulter la sostuvo en silencio y le dijo que una parte de él se había ido con Ruth y que ese vacío no tenía cura, solo maneras de llevarlo. La niña quiso saber quién era James McAllister para su padre. Coulter admitió no conocerlo. Luego pidió aprender a disparar. Al día siguiente, practicó con el rifle, falló cada tiro. No había prisa, estaba empezando. Fuera de Santa Rosa, Coulter se apostó en la única entrada al pueblo. Sabía que lo observaban y que un movimiento en falso sería fatal. Brooke sugirió entrar ella. Nadie la conocía. Coulter aceptó, le dio indicaciones precisas y la vio partir. Brooke compró provisiones y, con cuidado, hizo preguntas sobre jinetes recién llegados. No tardó en ser interceptada por James y su cuadrilla. La reconocieron por la silla y la llevaron al salón principal. James le ofreció comida, la niña no aceptó. Mientras ordenaba preparar una emboscada contra Coulter, él aprovechó para revelar su pasado. 20 años atrás, su padre, Walter McAllister, famoso fuera de la ley, había intentado impedir la ejecución de un hijo. La intervención terminó mal, y Walter murió. James, siendo solo un niño, sobrevivió y creció con la venganza anclada en el pecho. En ese mismo salón, llenó el cofre con periódicos y ocultó el dinero real en otros lugares, incluso a espaldas de sus leales. Afuera, Big Mike vigiló la calle y detectó la llegada de Coulter. Se ocultó con la intención de sorprenderlo, pero Coulter lo tomó por detrás y lo usó de señuelo. Luego neutralizó a Boots en un intercambio rápido. No salió ileso, Eustace alcanzó a herirlo en la pierna. James mantuvo a Brooke junto a él, con el arma preparada, y envió a 2 hombres a acercar a Coulter. Aquellos intentos no prosperaron. En el borde de la sala,
Coulter llamó a James a resolverlo de frente. James no renunció a la ventaja de tener a la niña allí, tensó la escena al máximo. Con la herida protestando a cada movimiento, Coulter salió de su cobertura. James lo provocó evocando recuerdos que Coulter dijo no tener. Entonces el asalto verbal se volvió ultimátum, o Coulter disparaba, asumiendo el riesgo para su hija, o resignaba su destino. Coulter halló una tercera opción, centró el tiro en Eustace, rompió el círculo y abrió la salida para Brooke. James respondió al instante y alcanzó a Coulter en el pecho. Por un momento, pareció que el antiguo pistolero quedaba para siempre en ese piso. Pero la historia aún guardaba un giro. Brooke tomó el arma caída y, con la determinación aprendida en el camino, derribó a James de forma definitiva. En los instantes posteriores, Coulter entregó a su hija un relicario con la imagen de Ruth y le recordó, con apenas aliento, que su madre sería siempre compañía. Brooke se inclinó sobre él y lloró por primera vez desde el inicio de la tragedia. Poco después, el marsal Jarrett llegó con sus hombres. Recogieron cuerpos, aseguraron el salón y encontraron el cofre, creyendo haber recuperado la riqueza de los criminales. Jarrett, comprendiendo el peso del momento, sugirió que el mundo recordara a Coulter como un hombre caído en la lucha contra la cuadrilla. Se apropió del cofre sin saber que el dinero verdadero seguía oculto. En silencio, Brooke se alejó a caballo. Antes de partir definitivamente, encargó discretamente a una mujer del pueblo que le hiciera llegar los paquetes escondidos de James. Cuando los vio frente a sí, supo que tenía en sus manos el único beneficio posible de una cadena de pérdidas, una forma de asegurar su camino. La niña que salió de Santa Rosa no era la misma que había salido de su casa días atrás. Fin de la película.